Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchó? Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Ok. Sí, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Una semanita más, ya con sabor a fin de semestre, ¿no? pues Sí, ya ve, sí, ya nada profesor. más una semanita. Si estuviéramos en horario, bueno, en calendario normal, esta sería la última semana del semestre, ¿no? No sé si notaron ese detalle. Acabaría el semestre en este viernes, en teoría iba a ser la última semana, ¿no? Pero bueno, tenemos dos más. Entonces, pues, vamos a darle al último tema. Este, vi algunos mensajes, algunas dudas que tienen ahí eh, de los validadores. Ya no se las pude contestar ayer, pero ahorita en un ratito más aclaro todas esas dudas que medio vi ayer, pero todavía no se las he podido contestar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo que sería el tema 10, que es tema bastante interesante también, que esto va a complementar bastante todo lo que hemos aprendido, ¿no? De lo que es el SQL. Y bueno, con digamos, este tema vamos a terminar de complementar todos sus conocimientos de la parte básica, ¿no? Este, esto básicamente es, si ustedes quieren realmente con este PDF que se echen, pues fácil pueden ya aplicar para un puesto de programador de bases de datos junior por lo menos, ¿no? Entonces, no vamos a ver todo lo que viene aquí en este PDF porque es demasiado, ¿no? Es básicamente un tutorial de lo básico de la programación PLSQL, pero sí vamos a tocar gran parte de estos temas, ¿no? Que vienen aquí. La recomendación pues sería, ya después, sí recomiendo que lo terminen, que lo completen, inclusive tal vez les puede servir mucho para su proyecto, ver algunos aspectos aquí del lenguaje, ¿no? Y en general, si quieren tener cierto nivel, digamos ya por lo menos básico, pero bien, pues este documento les puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí lo más relevante y con eso estaríamos cubriendo esta parte, ¿no? Entonces, eh, como lo habíamos comentado desde el inicio del semestre, todos los RDBMS cuentan con extensiones del lenguaje, ¿no? Hasta ahorita, y como hemos comentado, el lenguaje SQL es un lenguaje que no cuenta con elementos de programación más allá de las sentencias, ¿no? Entonces, para cubrir la parte de contar con un lenguaje más general, todos los manejadores han agregado extensiones al SQL, ¿no? Cada manejador tiene nombres, lo ha bautizado de nombres distintos, ¿no? En el caso de este manejador se llama Procedural Language Extension to SQL, o sea, en términos cortos, PL-SQL, ¿no? O PL-SQL en español. Entonces, eh, básicamente este lenguaje pues me permite eh, hacer una serie de funcionalidades ya muy generales con bases de datos, ¿no? Podemos inclusive hasta desarrollar un sistema de software completamente con la interfaz de programación de PLSQL, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Esta extensión lo podemos resumir en estas dos cosas. Tenemos el lenguaje SQL más elementos adicionales que se agregan, que no hemos visto hasta ahorita. ¿Cuáles son esos elementos adicionales? Pues básicamente, por ejemplo, ahora
la posibilidad de definir variables constantes, obviamente conservando los mismos tipos de datos que conocemos hasta ahora, y hay por ahí uno que otro nuevo. La posibilidad de manejar estructuras de control, loops, if, else, etcétera. La posibilidad de reutilizar código, ¿no? Ahora vamos a poder compilar nuestro código. Ese código se puede guardar en la base de datos para ser reutilizado más adelante, ¿no? Es decir, escribimos una vez y ejecutamos n veces, ¿no? Características sobre todo de cuestiones de programación orientada a objetos, ¿no? Encapsulamiento, manejo de excepciones, diseño a través del ocultamiento de información, es decir, podemos crear objetos que oculten cierta complejidad de programación y únicamente exponemos una especie de función, ¿no? Que me permite ocultar la complejidad hacia los usuarios, ¿no? Entonces, obviamente el uso de el tratar a objetos como si fueran propios objetos en objetos, ¿no? Nos simplifica también ahí la funcionalidad. Entonces, uno de los conceptos básicos que tiene esta extensión es el concepto de bloques de código. ¿Ok? Con un bloque de código podemos armar varios tipos de objetos que vamos a ver ahorita, ¿no? Desde objetos que son anónimos hasta procedimientos, funciones, ¿no? Triggers, entre otros. A nivel muy básico, la arquitectura de un programa PLSQL la podemos entender como dos etapas, ¿no? Dos componentes básicos. Uno con el que hemos estado trabajando a lo largo del semestre, que es la parte del procesamiento de sentencias SQL, ¿no? Que sería esta parte de aquí. Es un componente que se encarga de ejecutar las sentencias SQL. Y por otro lado, ahora vamos a tener un engine, por así decirlo, ¿no? Un componente que va a ser el encargado de parsear, compilar, revisar y ejecutar nuestros bloques de código PLSQL, ¿no? Entonces, la unión de estos dos elementos me genera lo que es una arquitectura de programación PLSQL, ¿no? Entonces, básicamente, en estos dos componentes podemos entender esta nueva arquitectura, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, primero, antes de ver las ventajas, el código PLSQL puede ser, podemos verlo de dos formas distintas. Por un lado, podríamos decir que es un código compilado e interpretado, ¿no? Y por el otro lado, cuando lo guardamos en la base de datos, queda ya completamente compilado, ¿no? Y ya no tenemos que estarlo interpretando al vuelo, ¿no? Entonces podemos tener ambos escenarios. Ventajas de lo que sería esta arquitectura, pues es básicamente, aquí hay un dilema un poquito que sí quisiera hacer énfasis un poquito en él, porque pareciera que es muy bueno, ¿no? Para hacer la cuestión de la programación. Es decir, a nivel de programación podemos tener un desarrollo modularizado, podemos tener componentes, ¿no? Varias funcionalidades que se le asemejan mucho a cualquier lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces aquí surgiría una pregunta que casi siempre les hago cuando estamos viendo esta parte. Imagínense que tenemos el encargo de desarrollar un software y ahora ustedes cuentan con una herramienta adicional que es la programación PLSQL. Entonces tal vez surgiría una pregunta, oye, ¿desarrollamos todo nuestro sistema en este lenguaje o seguimos usando un lenguaje de alto nivel? ¿Qué pensarían ahí ustedes? ¿Qué decidirían? ¿No? Porque ahora tenemos esa polémica, ¿no? Tenemos nuestra base de datos, ¿no? Y toda la lógica de programación, todo lo que es las reglas de negocio, todo lo que sería el core del sistema, inclusive lo podemos ahora incluir como parte de la base de datos, ¿no? Ahora vamos a agregarle una serie de programas que van a estar también ejecutándose dentro de nuestro servidor de base de datos, ¿no? Aquí tenemos nuestro servidor de base de datos. Y por acá, bueno, pues va a estar montado tal vez en un servidor web, tal vez vamos a tener por acá.
nuestro servidor web. En ese servidor web va a estar pues corriendo otra parte de nuestro software, ¿no? Vamos a poner aquí va a estar toda la parte de las vistas, ¿no? Toda la interacción con usuario, ¿no? Este servidor va a estar atendiendo a las peticiones de un cliente web, ¿no? Pero toda la lógica, ¿no? Toda la lógica de nuestro sistema pudiera estar inclusive corriendo más bien de la base de datos. Entonces, básicamente, este servidor realmente lo único que hace es atender peticiones web, ¿no? Y prácticamente redirigirlas hacia el servidor de base de datos. El servidor construye la respuesta y lo único que hace este servidor es darle formato a la respuesta que le envía a la base de datos y presentársela al usuario, ¿no? Entonces ahora podemos tener una arquitectura de este tipo. Entonces viene aquí la discusión, ¿no? Sí que tanto nos conviene meter toda la lógica del lado del servidor. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Qué creen que sea bueno? O sea, ¿se creen que sea buena esta arquitectura? Profesor, yo tengo una duda. Ajá, O sea, literalmente nos está diciendo que con PLSQL, o sea, podemos hacer todo el backend pues así bueno, de es, esto, ¿no? así es. Ok, va a sonar un poco brusca mi respuesta, pero ¿por qué? O sea, tal vez yo no sepa muchísimo de backend, pero ¿por qué no se escucha mucho de estos lenguajes en el aspecto de que casi todo, por lo regular del backend se hace con otros Con lenguajes otros, como, ¿no? Ajá, ajá, como Java con frameworks como Spring o con Python con frameworks como Django? ajá. Bueno, justamente a eso iba con esto. Esto tiene, digamos, una ventaja, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Mi recomendación sería realmente tratemos de programar aquí lo menos que se pueda del lado de la base de datos. O sea, justamente darle mayor prioridad a otros lenguajes de alto nivel, ¿no? Como por ejemplo, como lo comentan, como Java, como inclusive PHP, o como Python, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Bueno, hay un punto aquí importante que sí hay que comentar. El desarrollo de software con lenguajes de este tipo suele ser un poquito más sencillo. Y sobre todo la cuestión aquí viene de la mantenibilidad. La parte, por ejemplo, también de testing se complica un poco cuando nos metemos de este lado. Ok. Hoy en día, por ejemplo, hay frameworks muy buenos, ¿no? Herramientas muy interesantes para hacer testing, sobre todo testing automatizado, ¿no? Hoy en día el testing que se hace al software, entre menos intervención humana tengamos, mejor. Hay desarrollos, por ejemplo, y la propia, hay muchas empresas, sobre todo empresas grandes, están apostando a cada vez automatizar más sus procesos para evitar el uso de testing manual por todas las ventajas que implica, ¿no? Recursos humanos, la probabilidad de fallas al intervenir el humano, pues aumenta a que si automatizamos todo. Entonces, también gran parte de la tendencia del desarrollo de software hoy en día es justamente tratar de automatizar a lo más que se pueda, ¿no? No nada más los procesos de testing, sino también inclusive los procesos ya para hacer el despliegue de las aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, si nos venimos del lado de la base de datos, esto se empieza a complicar un poco, ¿no? Al ser un ambiente totalmente particularizado a los ambientes de bases de datos, suele ser un poco más complicado, ¿no? El mantenimiento y la parte del testing de un sistema de software, ¿no? Entonces, también con todas las herramientas que hay hoy en día de manejo de control de versiones, las metodologías ágiles, sobre todo la parte, por ejemplo, del cómputo horizontal. No sé, ¿se acuerdan que alguna vez comentamos la cuestión del escalamiento horizontal más bien, ¿no? Que hoy en día está muy de moda por la cuestión de todo lo que es el cómputo en la nube, ¿no? Que ahora empresas, en lugar de comprar grandes soluciones de sets de hardware, pues prefiere contratar los servicios en donde tiene un clúster o arreglo de máquinas pequeñas
que en su conjunto nos dan grandes capacidades de cómputo, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas que hoy en día están usándose demasiado, pues pueden complicar un poquito esta parte de acá, ¿no? También podemos modularizar aquí, también podemos hacer cuestiones de hacer distribución de toda la lógica, pero bueno, siempre va a haber el detalle que estamos, digamos, dentro de lo que es el contexto de la propia base de datos, ¿no? Entonces ustedes dirían, ay, entonces ¿para qué aprendo PLSQL, no? Pero hay una razón muy importante para tener nosotros como ingenieros de software sobre todo, pues tener una herramienta más es importante, ¿no? Que nosotros tengamos en nuestro arsenal de herramientas esta parte de programación resuelta también nos ayuda mucho. ¿En qué situaciones? Bueno, todo esto se ve muy bonito, ¿no? Todo esto se ve bien, ¿no? Interesante, testing, deployment, todo se ve que funciona bien, pero hay una cosa en donde sí siempre nos va a ganar este lado, yéndonos de este lado. ¿Cuál va a ser eso? Básicamente el desempeño, ¿ok? El desempeño. Entonces, esta arquitectura tiene un punto que difícilmente podríamos cumplirla yéndonos por una solución de este tipo. El hecho de que los datos o que de la lógica de negocio se esté ejecutando en el mismo entorno de la base de datos, nos va a dar una gran ventaja. El desempeño que se va a obtener siempre va a ser mayor al que tengamos acá. Por la simple razón de que todo el procesamiento y análisis de datos se está ejecutando dentro de la misma base, ¿no? Es decir, los datos nunca salen del entorno de la base de datos, ¿no? Están ahí mismo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una arquitectura de este tipo? Voy a borrarles esto para hacerles otro dibujo. Cuando nos vamos por una arquitectura en la que toda la lógica y todo el backend, como comentaban, se ejecuta fuera del entorno de la base de datos, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos a la base de datos nuevamente, ¿no? Tenemos aquí servidor de base de datos. Y por el otro lado tenemos, no sé, una aplicación web por acá nuevamente, con un sistema por acá, ¿no? Entonces, si toda la lógica la mandamos para acá, tiene que haber un proceso de tránsito bastante alto de datos. Todos los datos ahora tenemos que sacarlos del servidor de la base de datos y llevarnos para acá. Acá hacemos un procesamiento, ¿no?, de esos datos y dependiendo del resultado van de regreso, ¿no? Datos van de regreso. Entonces, es un ir y venir de datos entre el servidor donde está corriendo nuestra aplicación y el servidor de base de datos. Entonces, todo este ir y venir de datos, ¿no?, cuesta, no es de a gratis, ¿no? Entonces, el hacer todo este procesamiento implica una de las cosas que se hacen es estar haciendo transformación entre los datos, ¿no?, y los objetos que hay aquí y los tipos de datos y los objetos que hay acá. Y aquí ya va a depender del lenguaje que estemos usando, ¿no? Si estamos usando, por ejemplo, Java, tenemos que estar haciendo una conversión entre los tipos de datos de Oracle o de cualquier manejador contra los tipos de datos del lenguaje. Entonces eso implica estar haciendo pues procesamiento adicional, ¿no?, uso de memoria adicional, ¿no? Todo esto se tiene que cargar a memoria para poderlo procesar y después va de regreso, ¿no? Entonces todo digamos, eh, procesamiento extra, ¿no?, en algunas aplicaciones puede ser un problema, ¿no? Sobre todo si tenemos aplicaciones masivas que hacen un uso masivo de datos. Estar sacando tantos datos de aquí, de esta base, del ambiente de una base de datos, puede pegarnos considerablemente en el desempeño. Entonces, aquí caemos nuevamente en el dilema que hemos estado viendo a lo largo del semestre, ¿no? ¿Qué quieres, no? ¿Quieres rapidez? ¿Quieres desempeño, no? ¿O quieres elegancia? ¿O quieres qué es lo que realmente nos queremos, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanto nos querramos hacer de uno o de otro lado, es pues la decisión, ¿no? Entonces, un sistema basado en programación al interior de la base de datos tiene esa gran ventaja, ¿no?
Entonces, si tenemos, por ejemplo, aplicaciones que hacen procesamiento masivo de datos, una solución viable sería, pues, hagámoslo aquí, ¿no? Y evitémonos todo esto. Bueno, ok, vamos a sacrificar tal vez un poquito de generalidad, ¿no? Inclusive de pagar un poquito la cuestión de de la mantenibilidad, ¿no? Con tal de darle un poquito de favor al desempeño. Entonces, que en conclusión, ¿qué podríamos decir? Sí es importante que dentro de nuestras herramientas, ¿no? Dentro de nuestro arsenal de herramientas para hacer desarrollos, tengamos esta parte resuelta, ¿no? Que seamos capaces de proponer soluciones a nivel de base de datos cuando sea necesario, ¿no? Bueno, entonces básicamente esa sería la conclusión a la que podríamos llegar aquí. ¿Dudas de esto hasta ahorita? ¿Comentarios? Nada. Nada más una duda, profesor. O sea, sí podemos entonces tener, por un lado algunas cosas en PL y por otro lado otras cosas desarrolladas con cualquier otro lenguaje, ¿no? Es correcto. Puedes tener una solución híbrida en la que ciertos componentes que sobre todo que hagan uso de procesamiento masivo de datos, ¿no? Podríamos decidir dejarlos del lado de la base y lo demás dejarlo del lado del software, ¿no? Eh, Eso lo puedes ocultar muy bien por ejemplo, con procedimientos almacenados que ahorita vamos a revisar, ¿no? Para el software, por ejemplo, más bien para la base de datos, este, puedes definir una serie de procedimientos almacenados que una manera de entenderlo ahorita fácil es que estos procedimientos almacenados te exponen una especie de API, ¿no? No sé si me entiendan ese concepto de Sí. una especie de fachada que le dan al usuario a través de la definición de un conjunto de funciones, ¿no? Han de cuenta que cada procedimiento es como una función que define parámetros, ¿no? Y define valores de retorno. Y para una aplicación eh, es completamente transparente porque del lado de tu aplicación acá lo único que harías es hacer llamadas a estos procedimientos, ¿no? Le mandas una lista de parámetros, el procedimiento te regresa ciertos valores de retorno, bueno, dependiendo, no puede ser funciones. Los procedimientos no como tal nos regresan valores, pero podemos simularlo. Entonces, toda esta lógica que hay aquí dentro de este procedimiento está oculta, está encapsulada en la base de datos. Entonces, así esta funcionalidad podemos ocultarla, ¿no? Y para nuestro software, pues lo vemos como una especie de caja negra, ¿no? Entonces, también podemos hacer eso. Un caso práctico, por ejemplo, en el INE hubo un tiempo en el que el, el, el proceso de estar consultando todos los insumos para dárselos a la empresa que genera las credenciales, ¿no? ¿Se acuerdan que les he comentado varias veces que se generan aquí archivos que contienen todos los datos que se imprimen? Entonces, una solución bastante eficiente fue construir programación PLSQL para que estos programas generaran estos archivos. ¿Ok? Entonces, no tenía mucho caso que los datos salieran de la base de datos, acá se hicieran los archivos y se generaran por el lado del software, ¿no? Entonces, era como que ir a dar vuelta, ¿no? O sea, primero extraemos los datos, los convertimos a otro lenguaje, los procesamos aquí y generamos los archivos. Entonces, cuando se compararon las soluciones, obviamente se detectó que este camino de dejarle al software que hiciera este trabajo era mucho más lento a que si la base de datos pudiera hacerlo por ella misma, ¿no? Perfectamente el manejador puede formar los archivos, ¿no? Y entonces los guardaba en disco y esto resultó ser una solución más eficiente que hacerlo vía un lenguaje de programación de alto nivel, ¿no? Y así se quedó por mucho tiempo. ¿Ok? Y obviamente otras funcionalidades pues sí se hacían del lado del software. Bueno,
Una vez visto esto, vamos a entrar ya a detalle a cuestiones más técnicas, ya enfocarnos ya a la parte de, bueno, ok, ya vimos dónde es bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos la programación, ¿no? Eh, el primer concepto que quisiera aquí mostrarles es el concepto de bloque de código. Toda esta parte que ven aquí es un bloque de código, ¿ok? Como mínimo, un bloque de código debe de llevar el bloque begin, ¿ok? Todo lo demás puede ser opcional, es decir, nótese que aquí está entre corchetes, que significa que es opcional, y también un bloque de excepción puede ser opcional, y como mínimo debe de llevar esta parte, ¿no? Un bloque de inicio, un bloque de fin, y al menos una instrucción a ejecutar, ¿ok? Entonces, a esto se le llama bloque de código, ¿ok? Bueno, todo bloque de código, la manera de identificarlo fácilmente es por la instrucción end, y se acuerdan de este famosísimo carácter, ¿no?, de ejecución. El carácter provoca que el bloque de código sea ejecutado. Entonces aquí hablamos de dos cuestiones, ¿no? Una cosa es que se haga el parseo de todo este código, el análisis, la compilación, y otra cosa es su ejecución. Entonces, para distinguirlas, ¿no?, tenemos este carácter, ¿ok?, que es el mismo que veníamos sobre todo por ahí revisando, sobre todo en el buffer de SQL Plus, ¿no? Entonces, dentro de un mismo script, dentro de un mismo archivo, puedo tener varios bloques de código, ¿no? No es necesario tener un script por bloque, ¿no? Puedo tener n bloques en un solo script. Entonces, otra cosa importante, todas las sentencias dentro de nuestro programa, salvo algunas excepciones, terminan con punto y coma. Ok, por ejemplo, aquí vean, begin es una excepción, pero end, ¿no?, termina en punto y coma. Todas los bloques, digamos, las instrucciones que terminan, ¿no?, todo el fin de bloque terminan con punto y coma. Este sería el programa mínimo. Como pueden ver, este es un programa PLSQL válido, ¿no? Hace rato les comenté que como mínimo debe tener begin, ok, end, y al menos una instrucción a ejecutar. La instrucción mínima que se puede ejecutar en PL es la instrucción null. Obviamente este código no hace nada, pero desde el punto de vista de un programa PLSQL es un bloque de código anónimo válido, ¿no? Entonces, tipos de bloques, ¿no?, PLSQL. Con este concepto de bloque, ¿no?, podemos formar, como les comentaba hace rato, distintos objetos, ¿ok? Entonces, dentro de la programación PLSQL, ¿no?, los bloques podemos usarlos para crear estos tipos de objetos, ¿no? De entrada, uno de los tipos de objetos es un bloque anónimo. Por ejemplo, este sería un caso de un bloque anónimo. ¿Por qué se les llama así? Porque, bueno, son bloques de código que no tienen identidad, no tienen un nombre, no tienen un objeto asignado como tal. Bueno, son objetos, pero no tienen una entidad más, vaya, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si nosotros ejecutamos un bloque anónimo, ¿no?, como al no tener ninguna referencia de identidad, lo que va a hacer el manejador es que cada vez que se encuentre un bloque anónimo, va a tener que hacer todo el procedimiento de hacer el parseo del código, ¿no?, de hacer el análisis, todos los, el procedimiento que se hace para hacer la compilación, traducción, análisis léxico, semántico, que es parte de lo que ven en compiladores, ¿no? No sé si ya están llevando compiladores o ya Lo llevaron tomé el compiladores. curso anterior. Sí, Ok, las tres partes que ok. conforman el proceso de compilación. Entonces, en esa materia es una materia bastante interesante, ¿no?, en donde ustedes aprenden a realmente hacer un lenguaje de programación, ¿no? Y ahí, bueno, ven todas las etapas por las cuales pasa un código fuente, ¿no?, hasta llegar a un código final, ¿no?, una transformación, un código objeto binario, ¿no? Y entonces todas esas etapas las tiene que hacer el manejador con un bloque anónimo. ¿Por qué? Porque en la base de datos no se guarda, ¿no?, no se guarda ningún lenguaje, ningún código compilado ni transformado, sino todo se tiene que hacer al vuelo. Entonces, esa es, digamos, la desventaja que pudiera tener un bloque anónimo.
¿no? ¿En dónde sería útil? Bueno, cuando normalmente hacemos lógica que se ejecuta un par de veces y después ya no se necesita. O sea, no, es código no tan reutilizable, ¿no? Otro mecanismo, otro tipo de objeto es un procedimiento almacenado, que a diferencia de un bloque anónimo, el procedimiento almacenado ya tiene una identidad, tiene un nombre. Al tener un nombre, entonces existe la posibilidad de almacenarlo en la base de datos. Entonces, la ventaja con un procedimiento es que el código se guarda ya compilado, ¿no? Dentro de la base de datos. Entonces, ya todo el proceso de hacer el análisis sintáctico, semántico, traducción y demás, se hace una sola vez y una vez compilado, ese código se guarda y se ejecuta n veces, ¿no? Entonces ahí es donde se ve lo que vimos hace rato, ¿no? De escribimos una vez, ejecutamos n veces. Otro es una función. Hay una diferencia entre lo que es un procedimiento y una función, ¿no? Pareciera que son lo mismo. Ambos definen parámetros. Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia entre ellos, ¿no? Ahorita lo que podemos adelantar es que ambos tienen una identidad, ¿no? Un procedimiento almacenado generalmente no tiene un valor de retorno como lo sí lo tiene una función. Y bueno, la idea tienen conceptos distintos, ¿no? A nivel general, un procedimiento me sirve como un conjunto de instrucciones que me ayudan a hacer algo dentro de la base de datos, ¿no? Como su nombre indica, es un procedimiento que eh, le delegamos por completo a la base de datos que lo haga, ¿no? Quiero que me hagas esta funcionalidad, entonces invocamos un procedimiento, ¿no? Y ya se lo delegamos, no esperamos que nos regrese algo a cambio, ¿no? Entonces, por ahí hay unas variables de entrada y de salida con las cuales podemos controlar eh, o qué resultados obtuvo este procedimiento, pero nada más, ¿no? Un procedimiento puede cambiar el estado de la base de datos, puede hacer inserciones, puede hacer modificaciones a los datos, DMLs, DDLs, inclusive, ¿no? Puede ejecutar DDLs también, ¿no? Ok, o sea, altera el estado de la base de datos. Por otro lado, el concepto de función en base de datos es un poco distinto. Aquí una función, la idea es que le paso un parámetro, la función hace algo, ¿no? Con estos parámetros, hace cálculos, hace algún algoritmo, ejecuta algoritmos con ello, ¿no? Cálculos, y me regresa un resultado. Ok, entonces nótese un poquito la filosofía diferente, ¿no? Cambia entre un procedimiento y una función. La idea de una función es que únicamente haga algo con los datos y los procese y me regrese un resultado. Aquí sí, como pueden ver, hay un valor de retorno. Y la idea de una función en base a datos es que las funciones no deberían modificar el estado de la base de datos. ¿Ok? Esto por convención, por definición, no debería de ocurrir. ¿Ok? Entonces la idea de una función es únicamente, ¿no? Trabajar con los datos que recibe, ¿no? Procesarlos y regresar algo. O sea, no modificar el estado. ¿Ok? Entonces, este tipo de idea, ¿no? Hace que instrucciones como, por ejemplo, DML, por default no está, la base de datos no me permite hacer DMLs. O sea, no puedo hacer aquí inserciones, actualizaciones, ¿no? Mucho menos puedo hacer DDL, ¿no? Hay excepciones, puedo forzarlas, pero digamos por definición, ¿no? Del concepto de función, no estamos permitidos hacer estas operaciones. Ejemplos de ello, bueno, ustedes hasta ahorita han hecho uso de funciones, ¿no? Por ejemplo, funciones como tochar, ¿no? ToDate, substr, instr, decode, todas estas funciones, ¿no? Que inclusive sysdate, que hemos estado utilizando hasta lo que llevamos del curso, entran en esta categoría, ¿no? Son funciones que le pasamos datos, la función hace algo y me regresa un valor, un resultado. Y nótese que ninguna de esas funciones altera el estado de la base de datos, ¿no? No modificamos absolutamente nada. Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando necesitemos una funcionalidad así,
únicamente hacer cosas. Obviamente las funciones sí pueden hacer consultas, eso sí, obviamente. Podemos consultar el estado de la base, pero no alterarlo. Entonces, una funcionalidad de ese tipo nos conviene crear una función, y para casos en donde sí querramos modificar el estado propio de los datos o de la base, usamos procedimientos. ¿Ok? Hay un tercer componente que tal vez valdría la pena agregarlo aquí, que es un trigger. ¿Ok? Un trigger, que también ya hemos hablado del concepto de trigger, ¿no? A lo largo del semestre. Un trigger también ya a nivel de programación está formado por bloques de código, ¿no? Entonces con bloques PLSQL también podemos desarrollar triggers, ¿ok? Que lo veremos ahorita en su momento. ¿Dudas de esto hasta ahorita? No, por el momento no, Ok, profesor. entonces básicamente es todo esto que les digo. Pues como todo lenguaje, ¿no? Vamos a hacer el famosísimo hola mundo, ¿no? Que todos queremos hacer cuando estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces, pues, aquí no será la excepción, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer ese ejemplito. Entonces, lo voy a hacer yo para que lo vean. Y ya después, empezamos a hacer ejercicios un poquito más complicados, ¿no? Entonces, para este ejemplo, no voy a ocupar ahorita de momento, este, herramientas gráficas, lo voy a hacer completamente en la terminal, ¿no? Normalmente lo recomendable aquí que les podría decir para manejar todo este tipo de nuestros programas, ¿no? Es usar un editor, el editor que quieran. Pueden usar el propio SQL Developer. Tiene bastantes funcionalidades SQL Developer para hacer código. Y si no, podemos usar inclusive hasta WordPad si quieren, ¿no? O hasta Notepad, no sé, ¿no? Uno de esos editores feos. BI si quieren, ¿no? En el editor de texto que quieran, y al final, y después ejecutar ese código, ¿no? Generalmente a mí me gusta más hacer un editor de texto sencillo, ¿no? Y después ya ejecutar los scripts desde SQL Plus. Aquí vuelvo a regresar un poquito a los orígenes de la terminal, ¿no? Casi no me gusta usar SQL Developer para hacer scripts, ¿no? Pero bueno, es más como que al gusto del cliente. Entonces voy a levantar rápidamente la base de datos. Voy a levantar de una vez el listener por si lo ocupamos. Entonces, si pueden seguirme, estaría bien, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, vamos a levantar primero el listener. lsnr ctl start, ¿no? Ok, entonces voy a esperar a que levante la instancia. Y como les comentaba, ¿no? Entonces, voy a abrir un editor aquí de texto en donde vamos a hacer el código. Ok, ¿sí lo ven? Ok, entonces lo primero que voy a hacer es guardarlo para que pueda ver aquí más o menos en formato adecuado. Lo voy a guardar en el escritorio ahorita. Y vamos a ponerle hola mundo.sql, ¿no? Por convención, los scripts con PL, todos utilizan la extensión SQL, ¿no? Son scripts SQL, siguen siendo SQL, ¿no? Pero no es necesario, ¿eh? Ustedes pueden ponerle a un archivo .doc, .xml si quieren, ¿no? Al final de cuentas tiene que ser un archivo de texto, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a hacer un primer bloque. Decíamos, un bloque de código PLSQL debe de tener eh, por lo menos la instrucción begin, ¿ok? La instrucción end, punto y coma, y su carácter de ejecución. Entonces, mi recomendación cuando hagan un bloque de código PLSQL, siempre empiecen por declarar el bloque, ¿no? Si van a declarar variables, bueno, podemos obtener aquí
la parte de declare, la declaración de variables. Ahorita no, porque es el hola mundo así muy, muy sencillito. Es un bloque anónimo, vean, porque pues no tenemos la definición de un procedimiento, de una función o de un trigger. Y bueno, aquí lo único que voy a hacer es pues invocar a una función que me imprime un mensaje en consola, ¿no? Como les comentaba, traten de configurar sus editores para que el indentado sea de, como pueden ver aquí, de 2 espacios. Es lo recomendable, ¿no? Cuando presionen tabulador, en realidad lo que hace es que les agrega 2 espacios, ¿no? Esa es la convención que normalmente se utiliza como estándar en varias empresas, ¿no? Entonces, no sé si les he comentado, alguna vez les comentamos de todo lo que se valida cuando se desarrolla un software, ¿no? Hay un tema bastante interesante que yo creo que vale la pena mencionar ahorita. Hay un tema muy interesante que se le llama las famosas métricas al código. ¿Alguien ha oído hablar de este tema? Hay inclusive libros que hablan de todo esto, de las métricas al código. Son libros bastante interesantes. ¿O alguien sabe a qué me refiero con este concepto? Métricas al código. ¿No? Ok. Buenas prácticas al momento de programar. Ajá, en general lo que me dan estas métricas es justamente una medida de qué tan buen código estamos escribiendo. Ok. Se enfoca a revisar el código, pero desde un punto de vista estructural, es decir, qué tan mantenible estamos haciendo código, qué tan mantenible es el código que estamos escribiendo. Y hay unas métricas que son súper, súper básicas que yo creo que vale la pena mencionárselas, para que pues las apliquen inclusive en sus tareas. Hay veces que, ¿cuántas veces no seguramente han aplicado la que tienen un código horrendo, horrible, pero funciona, ¿no? Les queda una tarea así de, no sé, de N mil líneas y dicen, después lo arreglo, ahorita ya funciona, ¿no? Y ese después nunca llega, ¿no? Entonces, a lo mejor para una tarea vale, pero porque muy probablemente esa tarea después que la entregan jamás la vuelven a ver, ¿no? Se queda en el olvido. Pero ya en un sistema, ya en algo real, imagínense un sistema de software en donde tienen que estar darle mantenimiento a código, ¿no? No sé si a alguien ya le pasó que lo peor que nos puede pasar como developers es que lleguemos a una empresa y nos pongan a hacer mantenimiento de código legado, ¿no? Del famoso legacy code. ¿Qué es eso? Que entremos y nos digan, pues tienes que hacer cambios a este software y cuando abrimos el código fuente vemos una grosería de código, ¿no? Entonces, si no seguimos estas métricas, podemos enfrentarnos a ello. Hay empresas, por ejemplo, la gran mayoría de las empresas, este tema es vital para ellos, ¿no? Al grado de que si ustedes entregan un producto de software o código que no cumple con las métricas, aunque su código funcione y sea lo más eficiente posible, ese código no se los acepta, ¿ok? Y gran parte es la documentación, como comentan aquí. Y aparte de la documentación, que el código, se supone que cuando leamos una pieza de código, esa pieza de código debería de ser entendible para un ser humano, ¿no? Entonces, las métricas de código se enfocan a eso, que cuando nosotros leamos una pieza de código sea mantenible, entre otras cosas, que pueda ser probado fácilmente, ¿no? Y cuando leamos el código lo pueda entender un ser humano con relativa facilidad. Entonces, ¿qué métrica les puedo recomendar ahorita? Así, digamos, sin meterme a gran profundidad, podríamos pasarnos un semestre entero viendo todas las métricas. Hoy en día las herramientas, las IDEs de desarrollo, ¿no? Eclipse, IntelliJ, tienen plugins, tienen herramientas para que de manera automática el editor la herramienta nos marque warnings o nos marque, hay alertas de cuando violamos una métrica del código. Recomendación cuando estén haciendo un desarrollo ya en forma, habilítenlas porque son muy buenas, ¿no?
Por ejemplo, las más básicas, ¿no? El, el tamaño de la línea, ¿no? El tamaño de la línea, ¿no? Que durante mucho tiempo, el tamaño de la línea se ha establecido a 80 caracteres, ¿no? Tiene ahí un trasfondo el por qué fueron 80, básicamente por las limitaciones de los monitores de antes, ¿no? Hoy en día esto ha aumentado un poco, ¿no? Por ejemplo, pueden aumentarla un poquito, tal vez a 90, 100, tal vez. Si se fijan en este editor, casi siempre cuando escribo código lo configuro. Vean estas, no sé si alcanzan a ver estas 3 líneas que ven aquí. Es mi límite para no extenderme más allá, ¿no? De estas líneas. Normalmente con los monitores ya de hoy en día, pues podemos extendernos tal vez hasta los 100 caracteres, pero todavía hay muchas herramientas para revisión de código y desde desarrollo que todavía están un poco limitadas, ¿no? Entonces, se recomienda más o menos en estos rangos, ¿no? Entre 80 y 100, no más allá. ¿Ok? Algo de lo que es muy molesto, y eso seguramente, no sé si les ha pasado, que cuando están revisando un código, eso de estar haciendo scroll horizontal es muy latoso, ¿no? Eso de que tengan que estar moviéndose, imagínense así, ¿no? Estar haciendo scroll para revisar así, a estar haciendo esto, marea. Entonces, deberíamos de evitar eso cuando revisemos o cuando estemos codificando, ¿no? Otra de las básicas, por ejemplo, es el número de líneas de una clase, sobre todo si estamos en objetos. ¿Alguien tiene una idea de cuántas líneas debería de tener como máximo una clase? ¿Qué le calculan, qué le echan como para decir el límite? ¿20? A nivel de clase, ¿ok? Ok, va a depender aquí un poquito de la arquitectura, ¿no? Que estemos usando, pero en general, si hablamos de programación orientada a objetos pura, en donde seguimos fielmente la teoría de la programación orientada a objetos, más o menos, efectivamente, como comenta aquí Joaquín, eh, un, un- un aproximado de un número de máximo de 1000 líneas, más o menos. Ok. No confundir esto, por ejemplo, las líneas de un método. ¿Cuántas líneas aprox debería tener un método como máximo? Más o menos alrededor de... No deberíamos pasarnos de las 100 líneas. Cuando un método se pasa de más de 100 líneas, ya el ser humano empieza a perderse en el código. ¿Okay? Esto va muy enfocado también a la capacidad que tiene el ser humano para retener una pieza de código en su mente y entenderla al 100%. Más de 100 líneas ya nos cuesta más trabajo. ¿Ok? Y por otro lado también yo cuestionaría, ¿no? Si estamos desarrollando un sistema orientado a objetos, tener métodos de más de 100 líneas quiere decir que a lo mejor nuestro diseño orientado a objetos no es tan bueno. ¿Ok? Cuando sobrepasamos estos niveles y si lo enfocamos a un sistema orientado a objetos, quiere decir que realmente no estamos haciendo buena programación orientada a objetos, ¿no? Entonces ahí habría que revisar inclusive el diseño, ¿no? Otras de las interesantes, por ejemplo, la profundidad de bloques de código, de bloques de código. ¿Ok? ¿Qué es un bloque de código a nivel general? Como les comentaba en PLSQL, ¿no? Dependiendo de la sintaxis de cada lenguaje. Aquí tenemos, por ejemplo, begin y end, ¿no? Este es un bloque. En otros lenguajes, el bloque de código se diferencia por llaves, ¿no? Lo identificamos por llaves. Cuando una llave abre y cierra, aquí todas las instrucciones que tengamos adentro es un bloque de código, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que la profundidad de anidamiento, ¿no? ¿Cuántos bloques anidados podemos tener? ¿Cuál creen que sea el número máximo de anidamiento que podría ser permitido? O sea, ¿cuántos niveles de anidamiento pudiéramos tener como máximo en un mismo método, por ejemplo? 2, 3, efectivamente,
lo más aceptable es 3, es decir, que a lo más tengamos aquí una especie de este tipo, ¿no? ¿Cuántas veces les ha pasado que de repente tienen un código y tienen esto, ¿no? Una llave, otra llave, otra llave, otra llave y pues no sé cuántas llaves más, ¿no? Y luego, después como son muchas, hasta les empiezan a poner, este es de if, ¿no? Este es de un while, no sé, ¿no? Esto fue de un switch, qué sé yo, ¿no? Y así se la pasa, ¿no? Hasta poniendo, mira, mi código está bien documentadito, mira, hasta le puse, de qué es cada llavecita, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, me ha tocado muchas veces hacer revisiones de código y yo nada más si veo esto así, nada más de ver esto, digo, no, sabes que yo no reviso ese código, así que lo mueves, lo corriges, le haces algo, yo no lo reviso y por lo tanto no te lo acepto, ¿no? Entonces, se supone, de acuerdo a los libros de métricas, que un ser humano más o menos tiene la capacidad para entender bien hasta un nivel máximo de 3, no más allá, ¿no? Más allá, ya a un ser humano ya le cuesta mucho trabajo entender esto. Y es muy cierto, ¿no? Pónganse a entender niveles de anidamiento de código y eso es muy complicado. Entonces, cuando vean código que tengan así, entonces, aguas, ¿no? Me preguntan si en el proyecto tenemos que seguir las métricas, al menos las que estoy bien, las que les estoy explicando aquí, sí, ¿ok? Entonces, también reviso la limpieza de su código, ¿no? Que también están documentados sus archivos, que tengan su encabezado, que tengan de repente, cada procedimiento almacenado debería de tener una documentación de qué es lo que hace el procedimiento, ¿no? Entonces, esa parte también se valida en el proyecto, ¿no? Tal vez dirían, ay, qué flojera, ¿no? Y qué payaso, ¿no? Lo que quieran. Pero en verdad, allá afuera, son muy, muy, muy payasos al momento de la revisión de código. Digo, hay de todo, ¿no? Pero es muy importante que seamos muy, muy estrictos, que estemos acostumbrados a desarrollar código bien hecho desde la escuela, porque eso lo vamos a heredar allá afuera. Entonces, Oracle es una de esas empresas, ¿no? O sea, no tienen idea de la cantidad de comentarios que hacen nada más por tener un formato incorrecto, ¿no? Me dicen acá en el chat, dice, respecto a los comentarios también hay un límite o restricciones. Fíjense que no, ahí sí, en cuanto a la cantidad de documentación que tenga el código, entre más tenga gravedades, mejor. He visto muchas veces, y de hecho, abran, por ejemplo, una clase del código fuente de Java, por ejemplo, y van a ver que hay clases que un 95% es documentación y un 2 o 3% es código, en algunos casos, ¿no? Entonces, toda la documentación que sea necesaria, adelante, ¿no? Eh, lo que sí es de mala práctica es que metan muchísima documentación en un mismo método, ¿no? Por ejemplo, tienen, no sé, un método, ¿no? Un método M1 y aquí tienen todo su código, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tienen instrucciones, ¿no? Instrucciones, ¿no? Más instrucciones, etcétera, ¿no? Muchas instrucciones. Ok, la canción. ¿No? Instrucciones, más instrucciones. Y si empiezan a hacer esto, aquí poner comentarios aquí, por acá otros comentarios. Acá a lo mejor hasta tienen un comentario de bloque, ¿no? Y empiezan a meter aquí, comentarios, ¿no? Y hasta por acá lo cierran, ¿no? De tal vez después. ¿Qué creen que esto esté bien o esté mal? ¿No? Cosas así. Esto está mal, ¿ok? Sí, de repente se vale meter una que otra aclaración en una línea, pero muy corta. Pero si ustedes se ven en la necesidad de meter un montón de comentarios dentro del código, significa que su programación es deficiente.
Por ahí dicen los dichos que el código debería de ser entendible por sí mismo, ¿no? No necesitamos tener tantos comentarios inmerso en las líneas de código para entenderlo. Si no es entendible, quiere decir que entonces no estamos programando como debe. O sea, no tenemos buena técnica de programación. Acá arriba es donde normalmente, afuera del método, es donde ahí sí nos podemos explayar y, y poner aquí arriba del método todo lo que hace, ¿no? Todo lo que, la idea del método, las reglas que se están implementando, pero es una cuestión más de contexto, ¿no? Para entender lo que está haciendo un algoritmo por acá. Pero ya en las instrucciones solamente una que otra línea aclaratoria debería de ser suficiente, ¿no? Entonces, una buena parte de esto es la declaración de variables, ¿no? De veras, como luego veo cosas bien curiosas. Por ejemplo, ¿no? Declarar una variable, no sé, var X, ¿no? Luego ponen var J, ¿no? Y luego ponen var Z, ¿no? O luego var B1, ¿no? Declaraciones así de este tipo, nunca las hagan. Y luego, fíjense, hacen esto. Esto es el nombre, ¿no? Así. Y ya por acá, B1 igual a X cosa, ¿no? Y acá le ponen asignando el nombre, ¿no? Digo yo, ¿no sería más fácil que desde un principio pusiéramos aquí qué cosa? Pues así, ¿no? Y me ahorro, pues, de todo esto, ¿no? Pues ya sé que es un nombre, ¿no? Pues entonces, ¿para qué rayos hago esto? ¿No? Algo importante, siempre, siempre utilicen nombres de variables adecuados, ¿ok? Esto ayuda a que su código sea muy entendible, ¿ok? Entonces, esa es otra cosa también que deberían cuidar en su programación. ¿Ok? ¿Qué otra métrica? Hay otra métrica interesante, entonces les repito, no hagan código que tenga una profundidad más de 3. Hay otra métrica interesante que son la famosa complejidad ciclomática. Seguramente no han oído hablar de este término, pero también es muy importante. ¿Qué es esto de la complejidad ciclomática? Imagínense que tenemos un método M1 y la complejidad ciclomática se refiere a hacer un conteo de todos los flujos posibles que puede tener un método, todos los caminos posibles de ejecución que puede tener un método. De entrada, si yo pongo un if, ok, acompañado de un else, de entrada aquí ya la complejidad, ¿cuánto creen que valga? ¿Cuántos caminos posibles puedo tener aquí si incorporo un if else en este método? ¿Están de acuerdo que aquí puedo tener un flujo de ejecución en donde la ejecución se cumpla esta condición? Entonces aquí tendría un posible camino, ¿no? Pero puedo tener otra situación en donde no se cumple la condición y entonces aquí ya tendría otra posibilidad, ¿no? Y más la genérica, digamos, la general, es una tercera, digamos. El flujo general es una tercera. Entonces, esta complejidad lo que hace es medir el número posibles de caminos o de flujos de ejecución que puede tener un método. Entonces, por ejemplo, si meto un for, vamos a suponer for i igual a 0 hasta que i sea menor o igual a 10. Aquí también puedo tener, ¿no? Posibles caminos, ¿no? Sobre todo si tengo una variable, ¿no? Porque puede ser que este ciclo nunca se ejecute, tal vez, que se ejecute 0 veces o que se ejecute n veces, ¿no? Entonces, si meto, por ejemplo, un switch, ¿no? Pues igual ahí saben, ¿no? Dependiendo cada case provocaría que se incremente en un valor la complejidad. Entonces, todos los posibles caminos o flujos que pueda tener un método se contabilizan y al final me da un valor de complejidad ciclomática. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cuál creen que sea el número máximo de esta métrica de complejidad ciclomática?
O sea, ¿cuántos caminos posibles creen que como máximo pudiera tener un método para decir que, bueno, está más o menos bien programado? ¿Cuántos flujos distintos podría seguir una ejecución de un método para, como máximo para que, digamos, sea algo aceptable? Bueno, en la mayoría de los libros, el número máximo es 10. ¿Ok? O sea, se fijan aquí en este método tan sencillo, ¿no? Ya tenemos tres, tres caminos. O sea, muy, muy rápido podemos alcanzar ese numerito. La justificante es que también, de acuerdo a estos libros, el ser humano se supone que tiene capacidad máxima aproximadamente para entender un método con una complejidad ciclomática no más allá de 10. Cuando pasamos de ese número ya es complicado que en nuestra mente podamos ser capaces de entender todos estos flujos distintos. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Si empiezan a meter sobre todo ifs o else anidados, se empieza a complicar para poder entender todo el ciclo, ¿no? Todo el flujo. Entonces se complica el entendimiento, se complica mantener este código, se complica más, ¿no? Entonces también hay que cuidar eso, ¿no? Y otra cosa interesante, las buenas prácticas en el desarrollo de software dicen que por cada flujo distinto debería de tener una prueba. Y eso es completamente correcto, ¿no? Otra cosa también que se valida mucho allá afuera es, si su código no está perfectamente bien probado y validado y verificado, ese código no se los aceptan. ¿Ok? El desarrollo no termina cuando terminamos de hacer una programación. El desarrollo termina cuando probamos una pieza de código, ¿no? Entonces, aquí en el chat me comentan, dice, había leído que para reducir la complejidad ciclomática había que evitar parámetros opcionales o retornar nulos. El manejo de los nulos es todo un tema, ¿eh? El manejo de los nulos en cualquier lenguaje es todo un reto. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo su manejo, ¿no? Entran las polémicas, por ejemplo, de si debemos de validar los parámetros que es que me están mandando, ¿no? O si asumo que todo está correcto, ¿no? Entonces, ahí hay una polémica que es bastante interesante, ¿no? Oye, si yo acepto parámetros, ¿debo validar que sean nulos? ¿Debo validar que traigan lo que yo espero? ¿No? Entonces, en la gran mayoría yo les podría decir que no deberíamos, porque para eso está la documentación y para eso está también el control de excepciones, ¿no? La mayoría de los lenguajes tienen control de excepciones para estar cachando esos errores, ¿no? Entonces muchas veces no tenemos que hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, eh, pero sí, de hecho, por ejemplo, el que un método regrese valores nulos pueden estar provocando complejidades que no deberían, ¿no? Hay que revisar bien la idea de ese método. Hay algunos casos que sí, por la naturaleza del método, podemos regresar a un valor nulo, pero yo les recomendaría que a eso traten de evitarlo lo más que se pueda. ¿Ok? Regresar valores nulos es propenso a que tengamos problemas más adelante. Entonces, sí hay que evitar sobre todo regresar nulos. Los parámetros opcionales no siempre, en algunas ocasiones sí son convenientes, ¿ok? Sobre todo para cuestiones, como vamos a ver más adelante, aquí en bases de datos se ocupan mucho los opcionales. Eh, en algunos casos sí tenemos que manejarlos, ¿no? Se utilizan más, no tanto los opcionales, sino más bien, por ejemplo, en lenguajes de alto nivel como Java, se utilizan más argumentos variables, no tanto como opcionales. Los argumentos variables del lado del método se reciben como como un arreglo de valores. De esa manera se atienden mejor, se implementan mejor este tipo de requerimientos, ¿no? Cuando tengamos un conjunto de parámetros variables. ¿Ok?
Entonces, pero sí, la verdad sí, no regrese null, ¿no? Porque sí puede ser propenso a errores más adelante, ¿no? Bueno, entonces a nivel general estas son las métricas, ¿no? Entonces vamos a tratar de respetarlas, sobre todo este tema se presta mucho para esto, ¿no? Entonces, se preguntarán, bueno, ¿y qué hago cuando alguna de estas métricas no se cumple? Una de las cuestiones más sencillas es dividir el código en varias funciones o en varios métodos, ¿no? Esa es una de las soluciones la clásica solución, pero también habría que echar una revisada a si nuestro diseño está correcto, ¿no? A lo mejor estamos creando clases gigantescas y el problema es que estamos haciendo más cosas de las que debería de hacer esa clase, ¿no? Que es también algo de los típicos errores que llegan a provocarse, ¿no? Bueno, entonces no sé si íbamos a hacer el hola mundo y desviamos un poco, pero bueno, creo que vale la pena esta mini clase, ¿no? De buenas prácticas al código. Ya en el curso extra que hagamos, ahí sí, van a ver ahí toda la parte de la rigidez para desarrollar software, ¿no? Entonces, veremos más cosas de esto más adelante, ¿no? Bueno, eh, regresamos al ejemplo del Hola Mundo si no tienen algún otro comentario o duda. Lo mínimo entonces decíamos es un bloque, ¿no? Como y lo único que voy a hacer es escribir una instrucción que me permita, ¿no? Mandar un mensaje a consola. En PLSQL voy a utilizar el paquete dbms-output. Algo interesante que tiene ya en el caso particular de Oracle, hay muchos procedimientos y funciones que ya están creadas, ¿no? O sea, la base trae su propia API, ¿no? De procedimientos, funciones, paquetes, al igual que en lenguajes de alto nivel como Java. En PLSQL puedo organizar mis códigos, mis funciones, mis procedimientos en paquetes. ¿Ok? Hay una infinidad de paquetes que trae la base de datos eh, ya programados para uso de nosotros, ¿no? Y aquí vamos a usar algo mínimo, ¿no? Lo más básico. Entonces, pero hay un montonal de paquetes ya con funciones y procedimientos creados. Uno de ellos es debe ser output. ¿Cómo identificamos al paquete? Bueno, tiene un nombre. Después viene el punto para identificar al nombre del procedimiento, que en este caso es putLine. Putline. Y entre paréntesis, pues ya ponemos el mensaje, ¿no? PLSQL, ¿no? Ok. Y ya. Eso es lo mínimo ahorita que vamos a escribir, ¿no? Y bueno, para ejecutarlo, ahora aquí hay un punto interesante. Por default, la consola, ¿no? Los mensajes a consola no se habilitan, ¿no? Están deshabilitados. Para hacer eso tenemos que escribir el set server output, set server todo junto, output on. Ok, set server output on es una instrucción que le indica, ¿no? Que le indicamos al manejador que se utiliza para habilitar la salida de mensajes a consola. Esto se debe hacer al menos una vez por cada sesión, ¿no? Cuando salgamos de sesión, esta configuración desaparece. Ok. Y bueno, con esto es suficiente, digamos, esto es lo mínimo que podríamos tener aquí, ¿no? Muy importante, aquí siempre deberíamos de tener, como les comentaba, un header que siempre me diga qué es lo que hace mi programa, ¿no? Aquí. Entonces, en base a datos puedo tener este tipo de comentarios o puedo utilizar los clásicos comentarios de 2 líneas, también puede ser aquí. Ok, cualquiera de ellos funciona. Ok, entonces aquí normalmente viene el header que ya ustedes conocen, ¿no? Que le han usado en sus prácticas. Bueno, voy a guardarlo y ahora pues vamos a ejecutarlo, ¿no?
Entonces, para ejecutar un script, debo de tener cuidado. Muchos han sufrido un poquito en sus prácticas, sobre todo con los validadores, ¿no? En que de repente no encuentre el script, en que de repente no tienen permisos, ¿no? Entonces, parte de los validadores que he incorporado en últimos semestres es justamente para incrementar un poquito la calidad de las prácticas que hacen, ¿no? Yo sé que los odian, salen errores que no saben ni qué onda, pero eso es porque vamos empezando, ¿no? O sea, cuando uno empieza a aprender algo, los errores que salen tal vez los leen y se quedan igual, no sé, pero es parte de su aprendizaje, ¿no? O sea, ya conforme van agarrando experiencia, nada más de ver un mensaje y luego saben de qué se trata, ¿no? Entonces, voy a salirme de aquí de SQL Plus porque nótese que estoy con el usuario Oracle. Si yo intento acceder a este script, pues no puedo porque este script lo guardé con el usuario Jorge, que es mi usuario administrador. Entonces no puedo invocarlo. Pues entonces me cambio, ¿no? Me regreso al usuario en el que estaba. Lo más sencillo es cambiarse al directorio donde está el script. También por ahí a varios de ustedes tuvieron problemas con rutas absolutas, ¿no? Porque sobre todo si un script invoca a otro, ¿no? Entonces, aquí ya me conecto, ¿no? A SQL Plus. Por ejemplo, lo recomendable igual, ¿no? Hacer uso de un usuario que no sea System. Oh, ok. Y para invocarlo es exactamente igual como los ejercicios que han hecho en sus prácticas. Pueden utilizar start o pueden utilizar arroba, cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, arroba holamundo.sql. Ok. Entonces, aquí ya está el mensaje y termina ya la ejecución. Ok. Y ya. Entonces, ahí tienen su Hola Mundo en PLSQL. Ok. ¿Dudas de cómo funciona esto? No, En, profesor. en este caso fue un pequeño bloque anónimo porque no tiene identidad. Entonces, conforme avancemos en las clases, pues vamos viendo más cosas, ¿no? Bueno, entonces, variables, ¿no? Lo siguiente tema, variables, asignaciones y operadores, ¿no? La forma en la que se definen las variables es muy sencilla, ¿no? Todas las variables deben de estar en el bloque declare, ¿ok? No es como en otros lenguajes que podemos declarar una variable en cualquier parte. Aquí en PLSQL, ¿no? Tenemos que hacerla en este bloque, ¿no? Hay una convención para identificar a las variables, ahorita la revisamos, ¿no? Pero a nivel general una variable tiene esta sintaxis, ¿no? Escribimos el nombre de la variable, podemos declarar a variables como constantes, si queremos, para que no cambien su valor. Su tipo de dato, ¿no? El tipo de datos son los mismos tipos de datos que conocen ustedes de la parte de diseño. Podemos indicarle si es nula o no nula. En el caso de que la declaremos como no nula, entonces es obligatorio inicializarla. Algo importante aquí, la sintaxis para hacer la asignación no es el igual como estamos acostumbrados. En PLSQL es dos puntos igual. Aquí esta es una diferencia importante, ¿no? Podemos ponerles un valor por default, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de declaración de variables, ¿no? Tipos de datos que ustedes ya conocen. Podemos poner una precisión en escala también, o varchar, por ejemplo, de cierta longitud. ¿Ok? Para las variables que utiliza un programa, se recomienda, bueno, como convención, tener un prefijo p-bajo, más que nada para cuando leamos código sepamos, por ejemplo, si una variable fue declarada en el programa o si a lo mejor es un parámetro, ¿no? Entonces, este ejemplo sencillito está declarando varias variables y lo único que hace es formar una cadena. Vean, aquí se forma una cadena.
concatenada por varias cadenas fijas, ¿no? Y cadenas y variables, ¿no? Se utiliza el operador doble pipe, ¿se acuerdan? Eso también ya lo conocen, ya lo manejan ustedes, ¿no? Para hacer concatenación. Y únicamente aquí imprimimos la cadena, ¿no? Muy bien. Entonces, otra manera de declarar las variables es auxiliarnos de las tablas que tengamos en nuestra base de datos. Sobre todo esto aplica cuando tengamos programas en donde querramos asignarle a una variable el resultado que se obtenga de hacer una consulta a alguna tabla. Entonces podemos, por ejemplo, como en este caso, si tenemos un pequeño programa PLSQL que si revisamos este pequeño programa, lo que intenta hacer aquí es recuperar un dato de una tabla. Por ejemplo, aquí, select plan de estudios ID, clave, fecha inicio, into y estas variables. Aquí hay varias cosas que comentar. Primero, este código lo que intenta es obtener los datos de un registro de una tabla y almacenarlo en variables, ¿no? Y lo único que hace es imprimir el valor de estas columnas, ¿no? Entonces, una manera de declarar el tipo de dato de una variable es a través de heredar el tipo de dato de una columna en una tabla. Si nosotros estamos conscientes que en BID vamos a guardar el ID de una tabla, ¿no? De la llave primaria, entonces su tipo de dato para no tener problemas de incompatibilidad, ¿no? Podemos decirle BID va a ser una variable cuyo tipo de dato, ¿quién es? El mismo tipo de dato que tiene la columna plan de estudios ID de la tabla plan de estudios. Para indicar eso, al final le ponemos %type. ¿Ok? Entonces, esta manera de declarar variables es adecuada porque eliminamos cualquier probabilidad de incompatibilidad, ¿no? Del tipo de dato contra el tipo de dato que pudiera tener la columna. Entonces, si pueden hacer esto, mejor, ¿no? Ahora otra cosa. En PLSQL nosotros podemos hacer consultas a nuestras tablas y la información que se obtenga normalmente, ¿no? La obtenemos a modo de renglones. Entonces, por default, nosotros podemos hacer consulta select, ¿no? Sentencia select para recuperar datos. ¿Ok? Pero aquí hay algo interesante. Toda sentencia select que nosotros metamos en un programa PL, tenemos que hacer algo con los datos que nos regresan. No podemos poner una instrucción select asterisco o select columnas from tablas. Podemos hacer la consulta tan compleja como querramos con join, subconsultas, lo que quieran, pero no podemos dejarla únicamente así. O sea, el programa es como si le dijéramos a un programa, haz esta consulta, pero, ok, ya la hago, ¿y qué hago con el resultado? Tenemos que decirle al programa qué hacer con el resultado, ¿no? Lo que normalmente se hace es asignarle el resultado a una variable, ¿ok? Entonces, la forma más sencilla es cuando el resultado que me genera la consulta es un solo registro, ¿no? Cuando el resultado que esperamos es uno y solo un registro, entonces podemos hacer uso de la cláusula into, ¿ok? En este caso, vean, dice que el valor de plan de estudios ID, clave, fecha, nacimiento, lo vamos a asignar a su vez a las variables, ¿no? Plan de estudios, no, perdón, BID, clave y fecha. Vean que hay una correspondencia, ¿no? Entre si escribo 3 columnas, debo de escribir 3 variables, ¿ok? Entonces, si esto se cumple, entonces puedo hacer uso de into. Entonces, el valor de estas columnas se van a asignar a estas variables. Ahora mi pregunta sería, con base a esta sintaxis, ¿cuántos renglones debería de traerme esta consulta para que into pudiera funcionar correctamente?
Es decir, esta consulta me debe de traer mínimo uno, máximo un registro. O sea, también fallaría si me trae 0 registros, ¿ok? Y si me trae más de uno, o si me trae más de un registro, esta sentencia también va a fallar. Y tiene sentido, ¿no? Si estamos asignando valores a una sola variable, ¿no? Una variable puede hacer referencia a un único valor, ¿no? En un punto en el tiempo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que esta sentencia select me regrese un solo registro. ¿Ok? Tampoco 0, porque si me regresa 0, eh, significaría que estas variables tendrían que tener valores nulos, ¿no? Entonces, into me genera un error. ¿Ok? Entonces, debo asegurarme de que el resultado de esta consulta sea un registro, no más, no menos. ¿Ok? Seguramente se van a preguntar, oye, pues yo puedo tener un caso en donde lance una consulta en donde me regrese efectivamente 0 registros o lo contrario, ¿no? Me regrese toda una lista. ¿Ok? Eso es válido, nada más que para hacer el manejo de este tipo de resultados que pueden ser múltiples registros o inclusive 0 registros, ahí utilizamos otro concepto que se le llama cursor. ¿Ok? Entonces, un cursor lo vamos a usar cuando tengamos consultas que me regresen más allá de un registro o inclusive 0 registros. Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, si queda claro el uso de into, tengan mucho cuidado cuando lo utilicen. Tienen que asegurarse que la sentencia me regrese. Aquí esta condición me está garantizando, ¿no? Que esta sentencia me va a regresar un registro. ¿Ok? De otra forma, tendríamos problemas con el programa. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a declaración de variables, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. ¿Todo bien? Bueno, les puse mute a todos, pero bueno, ya pueden quitarse el mute si quieren, ¿no? Ok, todo bien, dice aquí. Todo bien, profesor. Bueno, entonces ahora las convenciones, que hemos visto. Les comentaba para nombrar a una variable que se declara en un programa, vamos a utilizar b-bajo. Para una constante sería c-bajo. Para un parámetro, este es interesante. Los parámetros normalmente vamos a ponerles p-bajo. Un cursor, como les comentaba, la palabra cur. Una excepción, casi esto no lo vamos a usar, pero también en PLSQL podemos definir o crear objetos de tipo exception para, sobre todo cuando querramos generar nuestros códigos de errores personalizados, ¿no? No sé si han visto que casi no les salen errores, ¿verdad? Pero si de repente les llega a salir un error, no sé si se vieron que todos los errores empiezan con un numerito, ¿no? Hora y una cierta clave, ¿no? Hay todo un listado de errores. Entonces, este tipo de errores provienen de una excepción que se crea y se le asigna un código. Nosotros también podemos hacer lo mismo, podemos tener nuestros propios códigos de error. Oracle nos permite utilizar un rango de números que van del 20.000 al 21.000. En ese rango de numeritos podemos nosotros jugar con ellos, ¿no? Poner nuestros propios códigos. Los demás están reservados. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? La parte de las estructuras de control, no me voy a detener mucho aquí. Esto yo creo que es más fácil que lo vayamos aprendiendo conforme vayamos haciendo ejercicios, ¿no? Entonces aquí lo único a lo mejor es entender abusados con el else if. Vean que aquí la sintaxis es un poco distinta. Else if, ¿no? La sentencia case también, vamos a verla sobre todo en triggers. Se utiliza mucho. Entonces igual no me voy a detener mucho ahorita, ¿no? Entonces, lo veremos más con la cuestión de triggers, ¿no? Aquí nada más para comentar, en el caso de un case tenemos dos estilos en PLSQL. En el primer estilo se le parece mucho a los lenguajes de alto nivel, ¿no? Donde tenemos la instrucción case. Aquí tenemos una expresión,
No, un selector más bien que me permite, dependiendo del valor de cierta variable, ¿no? Cuando la variable valga tanto, hacemos esto. Cuando la variable haga tanto, ¿no? Esa es una sintaxis que es la más común, pero podemos tener otra en donde ¿no? Podemos poner nada más el puro case sin ninguna, sin ningún, sin ninguna expresión, y entonces la condición booleana la recorremos hasta el when, ¿no? O sea, dejamos case solito y en el when ponemos ahí la expresión booleana completa, ¿no? Entonces son las dos sintaxis que podemos tener en un switch, que es básicamente, esto ya ustedes lo saben de otros lenguajes, ¿no? Muy similar. Las estructuras de iteración. Aquí sí vale la pena un poquito detenerse en ello. Las estructuras de iteración sobre todo son interesantes cuando manejemos cursores, ¿ok? Para recorrer registros, ¿no? A grandes rasgos ahorita para entender qué es un cursor, bueno, un cursor podemos entenderlo como una matriz de datos que se obtiene al lanzar una sentencia select, ¿ok? Entonces, una sentencia select me puede regresar esto, ¿no? Una matriz de datos de n por m. Entonces, un cursor podemos visualizarlo como una especie de puntero, ¿no? Nuestro cursor, que cuando se crea, cuando se genera esta tabla de datos, el cursor es un puntero que al inicio está apuntando, ¿no? A justamente antes del primer renglón. Entonces, con ciertas instrucciones, sobre todo con la instrucción fetch, que vamos a ver más adelante, este cursor se recorre. ¿Qué significa recorrer? Que vamos a ir visitando cada uno de los renglones conforme vamos iterando. Entonces, eso va a provocar que el puntero se vaya moviendo, ¿no? Y entonces, aprovechando eso, podemos asignarle una variable a cada renglón. Por ejemplo, la variable R de registro es una variable de tipo registro porque va a apuntar a todos los valores de la columna, de sus columnas, ¿no? Entonces, en un programa podemos hacer referencia, por ejemplo, r.id, como si esto fuera alias de tabla y columna, ¿no? r.id estaría haciendo referencia al valor de la columna id, y así sucesivamente para las demás, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a entender ahorita lo que es un cursor, ¿no? Bueno, hay fors que son muy sencillitos, ¿no? Loops que son sencillitos, por ejemplo, como este caso, ¿no? Un ciclo muy sencillo que va de 1 a 10. Esta es la sintaxis que se utiliza, ¿no? Entonces, muy similar a un for en cualquier lenguaje, ¿no? Entonces aquí, pues si se fijan, ¿qué hace este pequeño bloque anónimo? Está iterando de 1 a 10 y en cada iteración está validando, ¿no? El valor del contador, ¿no? De ese iterador. Y pues básicamente, ¿no? Aquí vean el uso de la palabra exit, que sería, que quisiera que me dijeran a qué palabra es equivalente en otros lenguajes, y el continue, ¿no? Que pues ese también ya lo conocen, ¿no? Exacto, el exit es equivalente a un break en otro lenguaje, ¿no? Provocan en este caso que termine ¿no? Termine la ejecución de este ciclo. ¿Ok? Hay otra palabra que sería un return, pueden usarla también si quieren que ya la ejecución termine y ya no se ejecute todo este bloque. Podemos utilizar return para cortar la ejecución, digamos, ¿no? Entonces, como pueden observar, aprender PL/SQL realmente no tiene mucha ciencia. Si ustedes dominan algún lenguaje, ¿no? Pasarse a PL/SQL es nada complicado. Solamente los conceptos de cómo manejar los datos, ¿no? De que tienen que ver ya propios de una base de datos, pero de ahí en fuera la lógica es similar, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ver de una vez la parte de cursores y ya después empezamos a hacer un poquito de ejercicios, ¿no? Tal vez nos llevemos la clase de hoy viendo todo lo que es la parte teórica y ya el jueves hacemos
ya programas, ¿no? De la serie que también tienen. Bueno, la parte de cursores, como les comentaba, ¿no? Ya vimos que se utilizan para casos donde tengamos consultas que me regresen, ¿no? Varias columnas, varios renglones. Su sintaxis, normalmente un cursor se declara más bien se declara en la parte de declaración de variables. Ponemos la palabra cursor, el nombre, la palabra is, y ya de aquí viene la instrucción, ¿no? La consulta. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a revisar este ejemplo. Dice, construir un programa que imprima el nombre, apellidos, nombre de la asignatura y el número de cursos que imparte cada profesor de la universidad. Ok. Como pueden observar aquí, al hacer esa consulta, obviamente voy a obtener una matriz de datos, ¿no? No un solo registro. Entonces, en estos casos ya el uso de into ya no nos sirve, ¿no? El into, decíamos, es cuando tenemos un solo registro, ¿no? Entonces ponemos select, columnas, into y variables. Ahora, con el uso de un cursor, ya no tengo que hacer eso, sino declaramos el cursor con la sentencia. Por ejemplo, ¿no? Aquí vendría, ¿no? La palabra cursor, el nombre del cursor, y ya después viene is, y ya la definición de la consulta. Esto ya ustedes pues ya lo aprendimos, ¿no? Ya aprendimos cómo hacer joins, etcétera, etcétera. Entonces aquí pueden poner la consulta tan compleja como sea necesario, ¿no? Y al final, pues esta consulta me regresa lo que decíamos, una pues matriz de datos, ¿no? Ahora, en esta técnica, vean, estoy creando una variable para cada una de las columnas que están involucradas en la consulta. ¿Ok? Entonces, aquí está la declaración de todas esas variables. Vean que utilizo el tipo de dato de la tabla, ¿no? Y después ya empezamos a iterar, ¿no? Este cursor, cuando se declara aquí, es algo importante. No crean que aquí se lanza la consulta. Aquí únicamente estamos declarando cómo está estructurado ese cursor. Hasta que empieza la ejecución, acá en Begin es cuando ya realmente se lanza la consulta. ¿Ok? Entonces, una manera de recorrer el cursor es con esta sintaxis, ¿no? Hacemos un ciclo infinito. Vean que si ustedes ponen nada más loop y en loop, estarían provocando un ciclo infinito. Significa que en algún punto debo de romper ese ciclo, ¿no? Y esto justamente lo hago con exit, ¿no? Entonces vean, aquí escribimos loop y luego viene la instrucción fetch. Fetch, como su nombre lo indica, es una instrucción que me permite extraer el siguiente registro del cursor. O sea, una analogía sería, tienen la matriz de resultados, ¿no? Y lo que hace fetch es que provoca que el puntero que les comentaba hace rato empiece a bajar, ¿no? Cada vez que invocamos a fetch van a provocar que ese puntero se mueva al siguiente renglón, ¿no? Entonces, al hacer el fetch ya tengo la posibilidad de que a cada variable, nótese aquí, fetch el nombre del cursor y viene el into. Aquí ya puedo usar el into, pero porque estoy iterando en cada registro. Entonces ya pongo into y pongo las variables, ¿no? Donde voy a guardar el valor de cada una de cada celda. ¿Ok? Nuevamente, nótese que debe haber una correspondencia entre las columnas, ¿no? Que estamos aquí seleccionando, acá arriba en el cursor, perdón. Acá. ¿Ok? Es decir, si aquí declaro 1, 2, 3, 4, 5 variables, entonces debo de cuidar, ¿no? Que acá al recorrer el cursor, ¿no? Tengan las mismas variables, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Para que se haga la asignación correcta. Y ya de ahí, bueno, pues hacemos a lo que querramos con ese registro. En este ejemplo, lo único que hace es mandar imprimir los valores de las columnas a consola y terminamos el ciclo. ¿Ok? Algo muy importante cuando
antes de empezar a recorrer el cursor, este cursor debe ser ¿qué? Abierto. Si observan aquí esta línea, lo debemos abrir. Y de manera contraria, ¿no? Ya que acabamos de recorrer ese cursor, debemos de cerrarlo. ¿Ok? Si no abrimos un cursor antes de empezar a recorrerlo, pues vamos a tener ahí errores, ¿no? Cuando acabemos de iterar es bien importante liberar esos recursos con close y el nombre del cursor. ¿Ok? Dudas hasta aquí de este ejemplo de cómo se utilizan los cursores, ¿no? Ok, obviamente hay que practicar, ¿no? Pero ahorita, ok, muy bien, qué bueno que lo comentas, se me pasó comentar ese punto. Aquí me dicen en el chat que qué significa por ciento not found. Hace rato les comentaba, ¿no? Que este es un ciclo infinito. Hay una serie de atributos que me indican el estatus de un cursor, cómo va el cursor. Ok, uno de ellos es por ciento not found. Hagan de cuenta que esto sería como un atributo del cursor, ¿no? ¿No? Entonces hay otros, uno de ellos es not found y lo que significa es que por ciento not found me va a regresar un valor booleano y que me va a indicar si se encontraron o no registros al momento de querer recorrer o de cambiar el puntero al siguiente renglón, ¿no? Entonces, por ciento not found me va a regresar un valor verdadero. ¿En qué caso? Bueno, cuando tenga mi tabla, ¿no? El cursor empieza a iterar y cuando llegue a la quinta iteración, a la sexta iteración, pues aquí me va a decir, ¿sabes qué? Ya no hay registros. Entonces, esa condición nos puede servir para justamente romper el ciclo infinito y ya salirnos, ¿no? Entonces, fetch lo que hace es mover el cursor hacia abajo, ¿ok? Y por ciento not found me sirve para indicar en qué momento ya alcancé el último registro. Quiere decir que si not found me regresa true, significa que ya no tengo registro que mostrar, por lo tanto ya puedo terminar el ciclo infinito. ¿Ok? Cerrarlo muy importante, ¿no? Y ya con eso acabaríamos nuestro primer ejemplo de cursores. ¿Alguna otra duda de esto? Como ya nada más nos quedan, qué rápido se me fue la clase, oigan, muy rápido. 6 minutos, vamos a terminar de ver lo de los cursores y ya el jueves hacemos ejercicios, ¿no? Entonces, creo que está mejor así, no damos todos los conceptos y después nos dedicamos a hacer ejercicios. Hay otra manera de recorrer un cursor que se le llaman simple loop para cursores, ¿no? O sea, un loop simple, ¿no? Que, bueno, básicamente de un simple loop fue esta técnica, ¿no? Que es muy sencilla. Básicamente abrimos cursor, recorremos, cerramos. Pero hay otra técnica que me permite todavía simplificar esto, que se le conoce como for loop. Entonces, este fue un ejemplo de un simple loop y ahora vamos a ver un ejemplo de un for loop. ¿Ok? El for loop está mucho más, es una sintaxis más corta, pero está enfocada a prácticamente recorrer todos los registros de una tabla, ¿no? Vean que este código que tienen acá arriba es exactamente equivalente a este código y sin embargo es mucho más compacto esta versión. Vamos a ver entonces qué es lo que está haciendo aquí, cómo se está recorriendo el cursor. Nuevamente, vean, tengo la consulta. Ahorita les explico por qué marqué esto en negro, ¿no? Estoy asignando aquí un alias de columna. Y acá abajo, nótese que en esta versión ya no fue necesario hacer la declaración de todas las variables. Ok, en su defecto estoy utilizando una sola variable que me apunta a todo el registro. Vean aquí. Declaramos el cursor y directamente escribo esto, ¿no? For p in el
cursor y la palabra loop. O sea, estoy haciendo una combinación de un ciclo for con un cursor. De ahí que se llamen for loops, ¿no? Estoy haciendo una especie de fusión de un for muy particular que trabaja con un cursor. Entonces, básicamente aquí lo que le estamos diciendo al manejador es, por cada registro que contenga este cursor o cada registro que se extraiga, ¿no?, en este cursor, cada registro asígnaselo a la variable P. Entonces, al asignárselo a una variable significa que es como si tuvieran un puntero ahora, pero a nivel de registro, ¿no? Nuevamente, supongamos que el cursor nos regresa todos estos registros. Entonces, conforme vamos iterando, el manejador me permite tener una variable P que va a apuntar a todo el registro, a todo esto como registro. ¿Ok? Entonces, esa funcionalidad me permite escribir instrucciones como p. apellido materno, p. cursos, ¿no? Como si esto fuera una especie de alias de tabla. Entonces, con este tipo de variables, me evito tener que estar declarando por separado cada variable, ¿no? Entonces, esto es muy conveniente, sobre todo cuando lo único que queremos es iterar los datos de una tabla. Ahora, nótese que aquí tuve que poner unas cosas en negritas, ¿no? Es como un for each, muy bien, sí, por ejemplo, como un for each en Java, por ejemplo, que es compacto, que no tenemos que declarar explícitamente la i igual a 0 hasta cierto valor n, ¿no? Sino implícitamente ya el manejador o el lenguaje maneja esos índices, ¿no? Es correcto. Ahora, nótese que aquí tuve que auxiliarme de alias. ¿Por qué razón? Esta consulta tiene dos tablas y curiosamente tiene dos columnas que se llaman igual, el nombre del profesor y en este caso el nombre de la asignatura. Si no le pusiera alias aquí, entonces tendría dos columnas con el mismo nombre. Eso a nivel de SQL sencillito está bien, pero entonces si tengo dos columnas que se llaman igual, cuando utilice la variable P, están de acuerdo que tendré un conflicto, porque P, decíamos, me apunta a un renglón. Pero ¿qué pasa si esta y esta columna se llaman igual? Entonces P no podría distinguir entre qué columna, ¿no? ¿Cuál quieres? ¿Quieres esta o quieres esta? Entonces, para poder evitar esa ambigüedad al momento de hacer una consulta, si las columnas que queramos traer se llaman igual, hay que distinguirlas con un alias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí observen, ponemos P. No pongo nada más nombre, sino pongo P. y el nombre del alias, que en este caso es nombre profesor. ¿Ok? Igual acá, no voy a poner nada más P. nombre porque sería ambiguo, entonces vamos a ponerlo completo. P. nombre asignatura. ¿Ok? Entonces esa es la idea. En una función de agregación, por ejemplo, fíjense aquí, en una expresión tengo que asignarle un alias, ¿no? Porque si no, imagínense cómo haría referencia a esta columna. No podría poner algo así como un p.count asterisco, ¿no? Que si se acuerdan, esto por ahí a alguno de ustedes les pasó en sus prácticas, ¿no? ¿Se acuerdan que en las consultas, para que el validador pueda checar sus resultados, tienen que crear una tabla? Entonces tenían algo así como create, R, ¿no? O, no me acuerdo cuál era la sintaxis, no sé, pregunta 1, por ejemplo. Y después la creaban as, y por aquí tenían select 1, por ejemplo, 1, no sé, 1 más 1, por ejemplo, from dual. ¿Qué problema tendría esta instrucción aquí? Que cuando se cree la tabla va a intentar utilizar los nombres de las columnas como nombre de, ¿no? Los nombres de la columna de la sentencia select se los va a asignar a las columnas de la tabla pregunta 1. Pero si ustedes ponen 1 más 1 y no le ponen alias, el manejador intentaría crear una columna que se llame 1 más 1. ¿Sí lo visualizan?
Y obviamente esta no es una sintaxis correcta para una columna, ¿no? Para nombrar una columna, entonces nos marcaría error ahí. Ok, que fue lo que creo que les pasó a varios en sus prácticas, ¿no? Bueno, dudas entonces de estas dos técnicas de cómo se recorre un cursor. Pues creo que no, A nivel profesor, general, pero sinceramente sí me gustaría mejor hacer un ejercicio. sí, ahorita lo que me interesa es nada más que se queden con la idea general. Saber qué es un cursor, saber que hay dos formas de recorrerlo, ¿no? Vimos declaración de variables, vimos los tipos de posibles objetos y ya la siguiente vamos a empezar con ejercicios, ¿no? Y el siguiente tema son la parte de los triggers que ya veremos también en el. De hecho, justamente, ¿no? Empezamos la siguiente clase viendo triggers y todos estos conceptos que vimos son generales, ¿no? Declaración de variables, uso de cursores, uso de estructuras de control, ¿no? Todos estos elementos que aprendimos los podemos usar en cualquier tipo de objeto, ¿no? En un procedimiento anónimo, en un bloque anónimo, perdón, en un procedimiento almacenado o en un trigger. Entonces vamos a revisar cómo funcionan y ya de ahí nos pasamos a hacer ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces ya nos dieron las 9, qué rápido se fue esta clase. Si no hay más dudas, entonces, ¿les parece? ¿Les dejamos hasta aquí? Hoy no hubo. Profe, una duda de los expulsos de esta semana. Sí, dime. Dice que son 3. ¿El del viernes tiene que ser completo de las 3 horas? Otra vez tiene que ser ¿qué? Es que en los expulsos de semana no dice que son 3 archivos. ¿Es el del viernes de las 3 horas el tercer archivo? Ajá, uno. Incluyendo las de laboratorio, las de ejercicio de laboratorio. De hecho, se recuerdan que el viernes pasado nada más dijimos que se iba a entregar una sola consulta que le hicimos al principio. Es que yo no tomo laboratorio con usted y esa hora tuve clase, entonces no estuve, no viste el No, video. no estuviste en la del. Al inicio hicimos nada más una consulta. Ah, ok, entonces es la que se entrega. Ah, si Esa, quieres, ahorita te la comparto en el chat. sí. Muchas gracias. Y nada más con esa, fue una sola y ya. Ah, ¿Vale? ok, muchísimas gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Cuídense. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.